Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, gracias por darme vida eterna. Es nuestra temporada Clama a mí y yo te responderé. Ya hemos revisado oraciones del Antiguo Testamento, guardando el orden de los libros, guardando la línea histórica del pueblo de Israel, y por supuesto ya pasamos al Nuevo Testamento y vamos en los 4 evangelios. Ya estamos en Juan, guardando por supuesto el orden de los 4 evangelios y teniendo en cuenta el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Y estamos aquí en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan. Pero debemos recordar esto y tenemos que hacer énfasis muy especial sobre este punto, mis amados. Cuando nosotros oramos, tengamos conciencia de esto. Nos estamos comunicando con el ser más poderoso de todo el universo y aún más allá. No hay otro como Él. Tengamos esa conciencia, porque eso es la oración. Entre otras cosas, la comunicación de dos seres que se aman. Nuestro Padre Celestial, que nos ama, y nosotros que lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Es decir, el ser más poderoso que existe es nuestro Padre Celestial y nos ama. Y con Él nos comunicamos en la oración. Nada más y nada menos. Un café por eso, lo hemos dicho. Maravilloso, maravilloso. De eso se trata. Entonces llegamos en el Evangelio de Juan, mis queridos, al capítulo 17 del Evangelio de Juan. El capítulo 17 del Evangelio de Juan tiene nada más y nada menos que la oración sacerdotal. Nuestro Señor Jesucristo, a partir del capítulo 13, según el registro de Juan, ya está con los discípulos, enfrentando ya el último día, digamos el día en que va a ser arrestado, para ser juzgado esa noche, para ser crucificado al otro día, para estar 3 días en la tumba y para ser resucitado el domingo. Bueno, allí está en la noche de la última cena, en el día de la última cena, cuando Él le lava los pies a los discípulos y permanece allí con ellos. Ese es este momento. Él les habla, entre otras cosas, déjenme cuadrar aquí algo. Si van conmigo desde el capítulo 13 de Juan, Él está hablando con los discípulos reunidos allí en ese aposento para celebrar la Pascua con ellos, o la última cena con ellos, y en el capítulo 13 les lava los pies, les habla del nuevo mandamiento, del amor, anuncia la negación de Pedro, habla de ese hermoso capítulo 14 de no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre hay muchas moradas para ustedes. Les habla de la promesa del Espíritu Santo de manera detallada. Nadie detalla mejor la obra y las funciones y el trabajo del Espíritu Santo en nosotros que el Evangelio de Juan. Entonces, llegamos al capítulo 15, donde habla de la vid verdadera. Es espectacular ese capítulo, para que ustedes fructifiquen y glorifiquen al Padre. Con eso tienen que permanecer en mí. Y el capítulo 16 vuelve y retoma la obra del Espíritu Santo y llega al capítulo 17. Luego ya Judas no está con ellos, por supuesto, ya Judas había salido, y luego de cenar y de comer, al parecer el Señor se queda hablando con ellos allí,
Y Juan registra este momento estando allí en el aposento, y después de esta oración ellos salen al lugar donde el Señor va a ser arrestado. Pero vengan conmigo al capítulo 17, por favor. El capítulo 17 del Evangelio de Juan. Hoy vamos a hablar solamente de los 3 primeros versículos. Pero esta oración, permítanme leer, especialmente solemne, en la que Jesús intercede por sí mismo. Él habla ante el Padre y habla por él, o interviene también por sus discípulos, por supuesto, pero también intercede por aquellos que han de creer en el futuro, es decir, ora por nosotros. Vamos a invertir, yo los invito, mis amados, vamos a invertir esta semana en revisar la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. A nivel, por supuesto, de devocional, tomando lo que el Señor tiene allí para nosotros. Así que, sin más, venga, un café por eso y arrancamos. Hoy está maravilloso. Espero que el suyo esté tan bueno como este. Venga. Entonces, Jesús ora por sus discípulos. Ya tenemos aquí la introducción. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Esa hora que ha llegado, y vamos con calma porque son estos 3 primeros versículos nada más, hay que decirlo. Cuando el Señor Jesucristo dice: Padre, la hora ha llegado, es decir, ya la hora de entrar en el mundo se cumplió. Llegó la hora. La hora de iniciar el ministerio también, cuando Él le dice: mujer, todavía no ha llegado mi hora, se habla de la manifestación pública del Mesías como tal. El que ha llegado la hora, ha llegado el momento, este es el momento. Pero ahora el Señor le habla al Padre en una actitud de oración muy íntima, muy cercana, levantando los ojos al cielo, buscando la presencia del Padre, diciendo: listo, Padre, llegamos a donde queríamos llegar. Llegó el momento. ¿El ministerio fue sufrido? Sí, fue sufrido. Hubo gente que se opuso, intentaron matarlo, lo persiguieron, lo acusaron, lo desafiaron, lo molestaron. Sí, el Señor se sintió muchas veces cansado, tuvo hambre, regañó a los discípulos, y hubo momentos difíciles, no podemos decir que no. Hubo momentos gratos y de satisfacción también, cuando trajo sanidad, cuando trajo alimento, cuando trajo provisión, cuando resucitó los muertos, cuando veía cómo la gente se gozaba de recibir sus bendiciones. Fue espectacular. Y aquellos 3 años o 3 años y medio, igual pues no se han puesto de acuerdo cuánto exactamente fue, pero ya se acercaba el final con sus discípulos, acompañándolos siempre, enseñándolos, viendo de sus vidas, y aún soportando a Judas, porque él sabía que era lo que traía Judas, y lo pone en este preciso momento. Y va al Padre, aquel del cual él había dicho: el Padre y yo somos uno. Yo soy el buen pastor pone su vida por las ovejas. Llegó el momento. Es como que él le dice al Padre: Señor, Padre, ya se ha cumplido, vamos hacia el final, la recta final, lo último. Ya llegó la hora. ¿Qué le pide el Señor Jesucristo al Padre para con él? Le dice: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Yo sé, y pasó conmigo también, que una de las palabras que normalmente utilizábamos y que muy poco entendíamos en el lenguaje o en el léxico evangélico y bíblico, era ese término de gloria y de glorificar. Y uno decía: bueno, que la gloria sea para el Señor, glorifícate, Señor.
Señor, fulano de tal está enfermo, glorifícate en su vida. Pues lo pedíamos, pero no lo entendíamos muy bien. La versión de traducción del lenguaje actual, en el capítulo 17 de Juan, versículos 1 al 3, dice: después que Jesús terminó de hablar con sus discípulos, miró al cielo y dijo: Padre mío, dice, ha llegado el momento de que muestres a la gente lo grande y poderoso que yo soy. De ese modo, yo también les mostraré lo grandioso y maravilloso que eres tú. Entonces, cuando uno lee, muy bien, muy bien. Quiere decir entonces que la gloria de Dios es hablar de lo grande y poderoso que es Él. Y de lo grandioso y maravilloso que es Él, y por supuesto también Jesús. Y que esa grandeza y esa maravilla y ese poder, cuando se manifiesta en favor de otra persona, que nosotros decimos: Señor, glorifícate en fulano de tal o en la familia tal, glorifícate en esta situación. Es decir, allá, Señor, en aquella situación o en aquellas personas, muestra lo grandioso, lo poderoso y lo maravilloso que eres tú. Muéstralo allí, trayendo provisión, trayendo sanidad, trayendo solución, trayendo guía, sabiduría, restauración, transformación, lo que sea necesario que muestre lo poderoso y grande que eres tú. Entonces uno dice: entendido, porque la gloria de Dios es el valor que Dios tiene, el peso de gloria, es decir, el poder que Dios tiene sobre todas las cosas creadas y por supuesto sobre nosotros. Entonces, la gloria que Dios tiene es de Él. Nadie la iguala. Nadie puede pretender ser igual a Él. Es el único. Y por eso es requerido y es necesario que nosotros reconozcamos ese poder que Él tiene y le demos la gloria a Él, porque nosotros no la tenemos. Hemos dicho, un café por eso. Lo que entonces le pide el Señor Jesucristo al Padre es: Padre, por favor, necesito o te pido que le muestres a la gente que tú y yo somos uno. Y que le muestre lo grande y poderoso que soy yo. Y lo grande, poderoso y maravilloso que eres tú. Porque tú y yo somos uno. Llegó el momento. Y claro, se refería, por supuesto, al vencimiento o al abatimiento de la muerte. Es decir, entrar en ese tiempo de sufrimiento. Y llegar al otro lado, venciendo la muerte con la resurrección. Nadie ha hecho eso, nadie es capaz de vencer la muerte, y allí está la singularidad de nuestro Señor Jesucristo, el único que ha vencido la muerte. Por eso merece todo honor y gloria. Entonces dice: glorifica a tu Hijo, es decir, glorifícame a mí, para que también yo pueda glorificarte a ti delante de todos los demás. Pero dice: tú me has dado potestad sobre toda carne con un propósito, para que les dé vida eterna. Es decir, la autoridad del Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que iba a morir por toda la humanidad para traerle salvación y vida eterna, es una autoridad que requería un sacrificio, pero Él estaba en esa autoridad y en esa responsabilidad para darnos a todos salvación y vida eterna, a través de la muerte y de la resurrección. Por eso Él dice: tú me has dado potestad o autoridad sobre toda carne con el propósito de que les dé vida eterna. Y pasa a explicar la vida eterna. Dice: la vida eterna no es otra que te conozcan a ti, dice, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, podemos disfrutar de la vida eterna estando aquí en esta vida limitada, material, débil, pasajera. Sí, claro que sí. Podemos empezar
tú y yo, mi amado hermano, mi amada hermana, a conocer a nuestro Padre Celestial como el único Dios verdadero. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo cuando los discípulos le dijeron, bueno, queremos conocer al Padre, muéstranos al Padre? Y el Señor les dice, bueno, si me han visto a mí, han visto al Padre. Muy sencillo. Volquémonos de una manera consciente, intencional y abrumadora a estudiar los 4 evangelios para conocer de nuestro Señor Jesucristo. Porque conociendo a nuestro Señor Jesucristo en sus palabras, en sus actitudes, en sus actividades, en el corazón que muestra, como lo dice él, manso y humilde, pero también justo, poderoso y amoroso, allí estamos conociendo quién es nuestro Dios y nuestro Padre. Conociendo el carácter y la persona de nuestro Señor Jesucristo, podemos conocer a Dios el Padre. Por eso dice que fue la palabra o el logos que se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios hecho carne para poder conocerlo en su carácter. En toda su inmensidad, no. Porque no en toda su gloria, no podríamos hacerlo. Pero nuestro Señor Jesucristo y el Padre, siendo uno, nos da la posibilidad de conocerlo. Entonces, conocer al Padre como el único Dios verdadero y conocer a nuestro Señor Jesucristo es la vida eterna. Entonces dice, el conocer indica aquí, y permítanme leer, no solo el aspecto abstracto o intelectual del conocimiento memorístico, por así decirlo, sino también la aceptación, la fe, el amor y la obediencia al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Conocer a nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra para saber qué debemos vivir, cómo debemos vivir, qué quiere Él de nosotros y ponerle todo nuestro corazón a hacer lo que Él quiere y a vivir como Él quiere. Eso es la vida eterna. Y podemos tenerla desde este momento. Es decir, si trabajamos por conocer a nuestro Señor Jesucristo, por vivir como Él quiere y conociendo a través de Él a nuestro Padre Celestial, vamos entonces a experimentar desde este momento la vida eterna. Porque cuando lleguemos ante Él, a la presencia de Él, Él nos va a decir, a ti te conozco, hemos hablado, sé quién eres tú, entra, hijo, a mi presencia, ya te conozco. Y a los que no conoce, lamentablemente, como lo dice Mateo capítulo 7, que les va a decir, a ustedes yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Así que la vida eterna comienza aquí, conociendo a nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra. Por eso la frase de hoy, gracias Padre, por darme la vida eterna. Porque en este momento estamos disfrutando de la vida eterna al conocer al Padre y a su Hijo Jesucristo a través de su palabra. Y es una bendición muy grande porque trae paz, gozo y sentido de vida en este momento. Y disfrutando de eso ahora, por supuesto, se va a proyectar hacia la eternidad. Esto es una tarea trascendental como ninguna otra. Y que el Señor nos ayude a tener esa disciplina y ese enfoque de conocerlo cada día más a Él. Y ese es el propósito de nuestro devocional, conocer a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo y estar en comunión con Él. Que Él nos guíe en ese propósito. Padre Santo, gracias por lo que nos has entregado hoy. Conocerte es la mayor bendición que tenemos, Padre. Conocer a tu Hijo Jesucristo a través de tu palabra y disfrutar de la vida eterna. Gracias por darnos la salvación, por guiarnos con tu Espíritu Santo, por bendecirnos, Señor, de esta manera. Gracias, Padre. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Conocerte es un privilegio, es un honor. Ser templos de tu Espíritu Santo, no hay honor más grande. Gracias por esto. Guíanos, Señor, en el resto del día
ponemos en tus manos toda esta semana. Que tu bendición siempre nos acompañe. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Le damos la gloria al Señor por esta bendición. Saludos allí. Alcancé a ver algunos que están con nosotros, que no los había visto antes. Bienvenidos, bienvenidos. Y si estaban antes, perdónenme que no pude verlos. Es un placer, es una bendición compartir con ustedes el devocional. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que tengan una muy buena semana, excelente día el de hoy, y que el Señor fructifique el trabajo de sus manos. Nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.